El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Para mí empezó la preocupación a la 1 de la mañana porque mi hijo John Smith llegó a esa hora y le dije, papi, ¿y Leonardo? Me dijo, no, mamita, él recibió una llamada y yo le pasé el teléfono y él solo dijo, patroncito, ya voy para allá. Para mí fue muy difícil estos 8 meses porque uno llega y ve esa cama sin descender. Y uno dice, ¿en qué condiciones estará durmiendo? Y uno va a comer y uno dice, bueno, yo aquí comiendo y de pronto mi hijo aguantando hambre. Hasta el 16 de septiembre, la doctora Diana Ramírez de Medicina Legal me llamó a la casa y mi hija Dolly contestó. Entonces ella se quedó mirándome y me dijo, mami, de Medicina Legal. Yo sentí un frío terrible, pero sentí que mi vientre era como un témpano de hielo. Entonces yo le dije a Dolly, mami, se acabó la búsqueda. Leonardo está muerto. Él fue desaparecido el 6 de febrero del 2008 y el 8 de febrero él llamó a las 2:30 de la tarde y dijo que estaba en Ocaña, pero la niña le dijo que por favor le hablara más duro, que él no le entendía lo que él estaba diciendo. Entonces él le dijo que no podía, no puedo, como si se estuviera escondiendo de alguien, como si huyera de alguien, como si estuviera cansado. Yo me vine de Valledupar, esa noche viajé toda la noche y llegué aquí como a las 3 de la tarde. Yo estaba sentada aquí al pie de la puerta cuando llega mi hija y me dice, mami, yo no quisiera ser portadora de esa noticia tan horrible, pero mi hermano está muerto. Acá en la comunidad se perdieron 14 jóvenes. Es un espacio público, claro, la señora tiene razón, tiene la razón, no le estamos discutiendo, pero lo que pasa es que sí, como esto es una entidad, para eso. Sé que Porque la fiscalía está hostigando que nos tenemos que quitar de acá. Era un chico de 26 años
pero a pesar de sus 26 años era un niño en un cuerpo grande, ya que su mentalidad solamente llegó hasta los 9 años. Como hijo era excelente hijo, a pesar de su discapacidad. Llegué y la doctora me recibió y me leyó una lista de 30 muchachos y me dijo: doña Luz Marina, yo quiero que usted esté muy pendiente de lo que le voy a leer. Empezó a leerme la lista de los 30 muchachos y dentro de esa lista estaba el nombre de mi hijo. Le dicté el número de la cédula de él y ella lo digitó en el sistema, y entonces cuando apareció el rostro de mi hijo, o lo que le quedó del rostro de mi hijo, porque él recibió 13 impactos de bala y 2 le destruyeron totalmente la cara. Yo no podía creer lo que yo estaba viendo. Yo solamente pregunté qué había pasado. La doctora me dijo: no sé. Solo sé que su hijo está muerto. Se encuentra en Ocaña, norte de Santander, en una fosa común. Yo le dije: ¿dónde queda Ocaña? Llegamos el día 24 a las 9 de la mañana a Ocaña, norte de Santander, y nos recibió el doctor Sergio y el doctor Rubén, pero allí fue muy duro la situación, porque a pesar de que ellos nos atendieron muy bien, pero en el momento que me preguntaron que por quién iba, entonces yo dije que por Fair Leonardo Porras Bernal. Entonces ellos me dijeron: ah, usted es la madre del jefe de la organización narcoterrorista. Yo dije: ¿cómo? Me dijo: sí, lo que pasa es que su hijo era el líder de un grupo a margen de la ley, y él fue el primero que le disparó a los militares, y entonces en el momento del levantamiento se encontró un arma en su mano derecha. Yo le dije: doctor, qué pena con usted, pero yo creo que usted está equivocado, al no ser que yo tenga 2 hijos, ¿no? Uno que estaba delinquiendo y el otro que estaba en la casa, pero yo no puedo decirle a usted que mi hijo era la persona que usted está confundiendo. Entonces me dijo: ¿por qué? Yo le dije: vea, mi hijo era un chico de educación especial, él no sabía leer, no sabía escribir, no identificaba el valor del dinero, mi hijo tenía una discapacidad en su brazo y en su pierna derecha. Yo creo que una persona con estas condiciones no puede liderar un grupo a margen de la ley. Él fue asesinado por la Brigada 15 de Ocaña, norte de Santander, y tirado a una fosa común como NN, acusado de ser narcoguerrillero, supuestamente. El 6 de febrero se desapareció mi niño. Él salió a las 11:30 del día, salió a comprarlo del almuerzo. Le dijo a la niña le dijo a Cindy: mamita, ya vengo, voy a traerlo del almuerzo, le hacemos almuerzo a mi mamita, le tenemos a mi mamita almuerzo para cuando ella venga, y listo. Cuando yo llegué como a las 4 de la tarde, le dije: mami, ¿dónde está Chivito? Llega y me dice: mami, pues estoy preocupada porque esta es la hora que no aparece, me dijo que iba a traerlo del almuerzo, a comprarlo del almuerzo, y esta es la hora que no aparece. Un nuevo escándalo sacude a las filas del Ejército Nacional. Rabia y consternación se registra entre la opinión pública. Están casi seguras de que el atentado fue provocado por 2 oficiales del ejército que querían atribuírselo a las FARC. Yo estaba en Valledupar cuando me llamó mi hija Julie, me llama y me dice a las 7 de la mañana, me dice: mamita, su merced está viendo noticias. Le dije: no, mami, pero esa chica estaba atacada llorando. Me dijo: mami, es que están en las noticias, están diciendo que los muchachos desaparecidos de Soacha están apareciendo en fosas comunes en Ocaña, norte de Santander. A mí me cayó como un balde de agua fría. Yo dije: Dios mío, mi niño está en Ocaña, Dios mío. Fuimos con uno de mis yernos y mis otros hijos
Ellos entraron, yo quería ver y no quería ver. Ellos entraban y salían y decían que era el niño. A lo último yo me decidí a entrar y la doctora que estaba ahí llega y me dice, siéntese señora. Me dice, señora, tómese ese vasito de agua que yo tengo ahí un vasito de agua. Y ahorita vengo. Ella esperó que yo me tomara el vaso de agua y se fue. Al ratico volvió, me tomó por los hombros y me hizo masaje. Me dijo, ¿cómo se siente? Pues en la angustia que yo tenía, le dije, pues bien. Cuando ya movió, le hizo clic, salió en la pantalla 2 fotos de mi hijo. Yo dije, se acabó la búsqueda. Cuando yo llegué, me dijo, usted viene por uno de los guerrilleros, los NNs. Le dije, no, vengo por Jaime Steven Valencia Sanabria, tiene nombre. Entonces llega y me dice, pues es lo mismo da. Esos muchachos que se le enfrentaron al ejército, pensaron que iban a ganar mucho y se le enfrentaron al ejército. Y el ejército tuvo que asesinarlos, tuvo que matarlos, tuvo que defenderse. Entonces le dije yo, ¿cuándo mi hijo fue asesinado? Me dijo, el 8 de febrero a las 3:30 de la tarde. Le dije yo, exactamente. Y si mi hijo fue desaparecido el 6 de febrero y muerto el 8 de febrero, ¿a qué horas mi hijo fue guerrillero? Dígame usted, ¿a qué horas mi hijo fue guerrillero? Si en sus manos él nunca tuvo un arma. Mi hijo Víctor Fernando se desapareció el 23 de agosto del 2008 y apareció muerto en Ocaña Norte de Santander el 25 del mismo mes. A las 9:45 lo entregaron en medicina legal, el ejército. Supuestamente había muerto en combate. Él tenía 13 tiros. Tenía 12 en el cuerpo y uno en la cara, que era un tiro de gracia. En la mano derecha le colocaron una pistola que estaba encascarada, no servía y no había sido disparada. A él le ofrecieron un trabajo él supuestamente era para la costa que lo llevaban, porque él se encontró con mi hijo menor como a las 9 de la noche el 23. Entonces me mandó decir que le dijo a Alejandro, dígale a mi cucha que muchas saludes, que yo me fui a trabajar para la costa, que entre unos 8 o 15 ya estoy llegando. Y ya fue cuando supimos la noticia de la muerte de él. Mi hijo John empezó a investigar por allá, a saber la verdad, quiénes eran los que estaban llevando los muchachos. Entonces lo empezaron a amenazar y así fue como el 4 de febrero del 2009 lo asesinaron ahí en la esquina. 2 personas en una moto sin placas y entraron y le dispararon con una pistola con silenciador. Cuando nos entrevistamos con las familias, por supuesto que ya entendíamos que algo muy grave había pasado. El primer caso que nos denunciaba la supuesta muerte en combate del joven no era una coincidencia cuando ya estábamos hablando de 6 casos. Y al final de la primera parte de la investigación ya habíamos logrado identificar 11 presuntos falsos positivos. Las personas encargadas del proceso de reclutamiento se acercaban a los jóvenes, se ganaban su confianza, los iban llevando en su conversación hasta plantearles una posibilidad de empleo o de negocio, y todo terminaba en el momento que el joven aceptaba la propuesta, se iba de su casa, se ausentaba del territorio de Soacha y posteriormente era asesinado en un supuesto teatro de operaciones, en una supuesta incursión de irregulares con el ejército, lo que ha sido desvirtuado según las afirmaciones que ha hecho la Fiscalía en cada uno de los casos que ya se encuentran en etapa de juicio. El elemento común que uno puede identificar en esto a nivel nacional es que el ejército asesinaba a un campesino, por supuesto desarmado, o cualquier poblador,
desarmado generalmente personas sin recursos económicos, incluso personas, recicladores, personas drogadictas, personas de extracción social muy baja. Las presentaba, se las llevaba a zonas rurales y las presentaba luego ante los medios de comunicación o las reportaban como un resultado operacional positivo en lo militar, ¿sí? En su lucha principalmente contra las guerrillas, aunque algunos fueron presentados como presuntos miembros de los paramilitares o de las bandas criminales, como los llaman hoy. Alex Carretero Díaz era otro costeño, él era de Aguachica y él tenía una tienda en San Nicolás, que ahí era donde creo que los chicos cuando salían de jugar fútbol o algo les ofrecían gaseosa ahí, bueno, no sé. Él decía en la audiencia que él vendía empanadas y mi hijo le cargaba la cava de las empanadas mientras él las vendía, pero que a él le dieron 200.000 pesos por mi hijo y que ya, por eso fue y lo llevó y lo entregó. Entonces, para mí ha sido muy duro ver que mi hijo, este señor, lo haya vendido por 200.000 pesos. Él dice que se encontró con él el 8 de enero, que se lo llevaron para una casa y ahí lo tuvieron hasta que el ejército lo pidió. Viajó a las 10:10 de la noche del día 9 de enero del 2008. Llegaron al cruce, él nombra un cruce, una Y de Aguas Claras, algo así, y él dice que ahí se lo entregó a un militar de apellido Palomino, que lo subió en una moto azul oscura sin placas y que se lo llevaron, y que el día 11 se lo encontró nuevamente, el ejército lo tenía a mi hijo Fadir Leonardo sentado en una silla en un negocio de billares. Cuando mi hijo se sentó, se le marcó el celular, entonces un militar le quitó el celular y le alcanzaron una cerveza y que mi hijo se puso la cerveza en medio de las dos piernas así y él no se la quiso tomar, pero que él miraba muy mal. Entonces decía, él era un chico raro, él era como un bobito, o sea, él... Y ya después a las 11 de la noche de ese 11, hicieron un falso retén y se lo entregaron a los militares. Y él dice que el día 12, ya a mediodía, él ya supo que él ya estaba muerto. Nosotros desde el año 2008 tuvimos la oportunidad de conocer a las madres de Soacha cuando estalló el escándalo de los mal llamados falsos positivos, que en realidad son crímenes de Estado, son ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del Ejército Nacional. Y de acuerdo con la información final del señor Fiscal General de la Nación, el hecho aún no está probado. La respuesta que tenemos hasta este momento es, de parte de las autoridades investigativas, que los militares aludidos aún no se les ha comprobado. Las personas que en realidad estaban detrás de esto fueron los altos mandos del Ejército Nacional. Las ejecuciones extrajudiciales son una práctica sistemática y masiva que se dio en todo el país. Fue la estrategia del gobierno de Álvaro Uribe Vélez en su lucha contra insurgente. Hay documentados entre el periodo del 2002 al 2010 más de 3.500 ejecuciones extrajudiciales, ¿cierto?, que documenta la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos en sus informes. El ejército tenía una asociación criminal con civiles que residían en Soacha, Cundinamarca. Estas personas se encargaban de identificar a las víctimas, trasladarlas bajo engaños, bajo promesas falsas de trabajo o de conseguir recursos económicos para sus familias. En Ocaña, norte de Santander, los jóvenes se iban ilusionados con que iban a poder salir o aportar un poco a su casa. Allá en Ocaña, estos civiles se los entregaban
también bajo engaños, montaban un falso retén por parte del ejército. Los jóvenes que transportaban estos civiles eran subidos en una camioneta o en un camión del ejército, en este traslado hacia el lugar que ya habían previamente identificado como el lugar en que se iba a ejecutar la acción criminal, y allá pues efectivamente eran asesinados y se mostraba la escena como para dar apariencia de un combate. El hecho de que se hayan trazado políticas a través de directivas ministeriales, como lo fue la directiva ministerial 029, que hemos aportado a los procesos de ejecuciones extrajudiciales en los que representamos víctimas, pues promovió la práctica de las ejecuciones extrajudiciales. ¿En qué consistía la directiva ministerial 029? En el pago de recompensas que iban entre los 3 y 20 y tantos millones, no recuerdo en este momento, de pesos, por la información que condujera al abatimiento de presuntos miembros de la guerrilla o del paramilitarismo o grupos armados al margen de la ley. La directiva ministerial lo que hace es establecer una tabla o una tarifa de cuánto se daba por cabeza, dependiendo del rango que ocupara esta persona dentro de la organización al margen de la ley. Lo que más me dolió a mí es que cuando Álvaro Uribe Vélez dijo que los muchachos de Soacha no se habían ido precisamente a coger café, sino con propósitos delincuenciales, eso fue lo que me activó a mí y lo que me hizo dar la fuerza más grande de demostrarle no solo a él, ni solamente a mi país, sino al mundo entero, que mi hijo no era ningún delincuente. El fiscal general de la Nación aseguró que los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde. Vea, él era mi hijo, era mi hijo. Solamente me entregaron el 50% de la osamenta de mi hijo, donde pues creo que la lucha mía todavía es saber y que la fiscalía me entregue la otra mitad del cadáver de mi hijo. Empezamos a ser amenazadas por exigir verdad, justicia y garantía de no repetición de estos hechos. La primera amenaza de aquí de Soacha fue para mí. Eso fue el 7 de marzo, que nunca se me olvidará, que yo, pues el día de mi cumpleaños, yo escuché una moto, pero cosa de que a mí que sí, mi mamá ni me viene una moto, cuando vi que asomó a la esquina y se vino derechito sobre mí. Cuando llegó a donde yo estaba, sacó la llanta hacia allá y él se bajó el parrillero, me tomó por el cabello y me estampó durísimo contra la pared. Dijo, usted vieja triple no sé cuánta, se queda calladita, la queremos calladita, no diga nada, no denuncie, o es que quiere quedar como su hijo con la jeta llena de moscas. Me llamaron y me dijeron, doña Luz Marina, ¿usted la dijo a don Carlos? Sí, listo, nos vemos acá en la fiscalía. Sé que es un espacio público, claro, la señora tiene razón, tiene la razón, no le estamos discutiendo, pero lo que pasa es que sí, como esto es una entidad, estamos para esto. Sé que están ustedes haciendo alguna propuesta. El
estaba en Cúcuta y él viajó pues a Cúcuta a visitar al hermano y llevó una ropa para vender. Y ahí nos estaba llamando. La última llamada que nos hizo fue el 31 de diciembre del 2008. Y el 13 de junio del 2011 dijeron que había muerto en combate, que estaba en Copey Cesar. ¿No le han entregado los restos? Todavía no ha sido posible, porque con él mataron otros 2 muchachos. Entonces, el problema es que está todavía en la justicia penal militar. Entonces, pues, ahí está como si estuviera impune. Hoy estamos acá en el búnker, en la Fiscalía General de la Nación, exigiendo que la Justicia Penal Militar entregue el caso de Óscar Alexander Morales Tejada, que lo pasen a la justicia ordinaria para que de esta manera nos puedan entregar el cadáver dignamente, para que la Fiscalía pueda hacer el protocolo de exhumación y entregárselo a la señora Doris, porque las madres de Soacha están empezando a morir sin ver los resultados que nosotros quisiéramos sobre la verdad, la justicia y la garantía de no repetición. Su hijo fue asesinado el 16 de enero del 2008, ya son más de 5 años y pensamos que la Fiscalía se tiene que comprometer con nosotros para que esto llegue a un feliz término. En este momento tenemos algunas hostigaciones porque nos quieren obligar a que tenemos que retirarnos. Pensamos que no estamos obstruyendo la entrada a la Fiscalía, estamos en un espacio público donde no queremos afectar a nadie y vemos que para ellos esta exigencia que estamos haciendo, esa denuncia que estamos haciendo, no les gusta a ellos. Si ve las injusticias de la vida, mi vida, ¿sí ve? Nosotros estamos exigiendo lo que es nuestro, lo que nos arrebataron, los que nos quitaron. Eso es lo que nosotros pedimos, justicia, no más. ¿Y qué les dijeron? Que no, que estaba prohibido. Le dije, señor, mi vida, por favor, mire, si fuera su hijo, si fuera su hermano, si fuera su papá, ¿usted qué haría? ¿No exigiría justicia con nosotras? El mal lo hicieron a nosotras. Por Dios. Las apoyamos en varios niveles, como ya acompañamiento psicosocial, o sea, que puedan seguir su lucha, pues a este nivel que consiste con psicólogos, con pedagogos, sociólogos, que hacemos talleres con ellas para fortalecerles, para que puedan ser más líderes y sí, o sea, digamos el objetivo superior que puedan visibilizarse y denunciar y llegar a una justicia. Personalmente lo veo como una cosa sobre todo pues horrible, es la primera palabra que me viene o sea, en el sentido que solo para la plata se cometieron esos crímenes y pues también para aumentar la cifra de víctimas de los guerrilleros. Vemos que los mismos abogados, este pool de abogados que los defienden, que son los abogados de MIL, cometen grandes dilaciones en los procesos y de esta forma es que quedan en libertad. Nos cambiaron el juez a 1 mes de condena que ya estábamos, entonces volvió otra vez el caso atrás.
allí están siendo condenados solamente los militares de bajos recursos, los militares de bajos rangos, y que los grandes militares también llenaron sus bolsillos porque allí pagaron cuantiosas cantidades de dinero. Entonces vemos que la situación es una situación sistemática a lo largo y ancho del país, que no estoy hablando solamente del caso de mi hijo Fair Leonardo, ni los 19 casos de Soacha, estoy hablando de más de 4.716 ejecuciones extrajudiciales a lo largo y ancho del país, donde vemos que en diferentes gobiernos eso venía sucediendo, pero se amplió, se vio masivamente estas cifras en el gobierno de los 8 años de Álvaro Uribe Vélez y en el ministerio de Juan Manuel Santos. Lo más triste es que aún hoy, después de más de 5 años de haberse presentado esos primeros casos denunciados, no hemos conseguido que haya una voz desde la sociedad colombiana que sea enfática en rechazar, y este parece que es un tema que está circunscrito a las víctimas y a los defensores de derechos humanos. Hasta ahora quienes están siendo juzgados son solamente los mandos más bajos, ¿sí?, de los militares o de la institución militar. O sea, lo máximo que hemos llegado en los casos de Soacha hasta ahora ha sido el comandante del batallón, en algunos de los casos, pero lamentablemente de ahí para allá no se ha establecido ni se ha investigado seriamente la responsabilidad de mandos civiles y militares que pudieron, al trazar políticas, al generar con su práctica una doctrina militar que generó o que ocasionó esta práctica masiva, pues no han sido realmente juzgados o seriamente investigados en nuestro criterio. Infortunadamente nuestra justicia es lenta y estos casos ponen a prueba tanto la legitimidad del aparato institucional como la paciencia de todos nosotros y la confianza en las instituciones. Creemos que se necesita mucho más de parte de la justicia para poder resarcir, aunque sea con unas sanciones ejemplares y prontas, de manera inicial, el daño que se ha ocasionado a las familias y a la colectividad general en Colombia. Es más grave aún el hecho de que no se haya hecho una investigación profunda frente a los más altos responsables de estos crímenes. Y es ahí donde siempre encuentra uno cortapisas en la justicia colombiana. Precario porque, en primer lugar, la justicia en derechos humanos está muy infiltrada. Ahí ha habido fiscales sin título, fiscales paramilitares, fiscales mal nombrados, fiscales que se inventan testigos. Yo creo que las unidades de derechos humanos eran un objetivo de la infiltración paramilitar en la fiscalía y en eso fue eficaz. Y que con lo que se ha hecho ahora, con los casos que se han conocido, se ha comenzado una depuración de esa unidad de fiscalía, pero que esa unidad está muy lejos todavía de ser una unidad que actúe con fiscales profesionalmente entrenados, con fiscales que tengan tiempo y espacio suficiente para trabajar los casos, y los resultados son lo que tenemos ahorita, unas sentencias de manera anticipada, es decir, que no requieren la investigación del fiscal al cabo de casi 10 años. Hemos visto cómo ellas han crecido todos los días con la intención de formarse políticamente como personas, ¿cierto? Y con la intención de denunciar también y de acompañar a otras mamitas y a otros familiares víctimas de estos crímenes. Entonces lo que han hecho las madres de Soacha ha sido un ejercicio bien importante en la memoria del país, porque ha sido el ejercicio de dar voz a todas las víctimas de los crímenes de Estado para que denuncien y para que no guarden silencio.
Nosotras nos hemos fortalecido unas con otras, porque nosotras no nos conocíamos ninguna. Los muchachos, unos se conocían, otros no. Lo bonito es que nosotras hemos llegado a conformar como una familia. Nosotras no tenemos que ser cómplices de todo esto que está sucediendo. Fue el caso que logró dar visibilidad a otras tantas ejecuciones extrajudiciales, más de 3.000 que se habían cometido en el país, que a pesar de que estaban siendo documentadas y denunciadas, pues no habían tenido tanta credibilidad y resonancia como hasta en ese momento ocurre, pues en la medida en que se logró evidenciar por ser de una misma localidad, llevados al mismo sitio, como ese patrón común de las ejecuciones extrajudiciales. Esa es como la primera razón, que fueron aquellos casos que empezaron a dar visibilidad a otros tantos que venían siendo invisibilizados incluso por los medios de comunicación. Yo creo que lo que ellas han logrado es importante y es un avance, pero no está cerca de ser un resultado eficaz. Yo no creo que una operación nacional para aumentar el número de bajas guerrilleras corresponda simplemente a la indisciplina de un batallón en Ocaña. Creo que las responsabilidades tienen que escalar de teniente, que es donde van. Y creo, y hay evidencias, y hay hechos, y hay documentos, y hay testimonios de que la responsabilidad lleva hasta coroneles y no hasta generales. Entonces, digamos que esa lucha está en la mitad de camino y que como es de precaria, de politizada, de escasa de recursos la justicia colombiana, sin apoyo internacional, sin conciencia nacional, pues eso se va a quedar ahí en los argenticos. Lo que me queda de vida, lucharé por esa causa. Y no solo por mi causa, sino por aquellas madres, esposas, hermanas, que están viviendo la misma situación que yo estoy viviendo. Y de pronto el dolor es mucho más grande que el mío, porque he compartido con mujeres que han sido víctimas de todos los grupos insurgentes. En este momento la herida está abierta y yo creo que para uno llegar a un perdón y una reconciliación tendríamos que ver que no haya repetición de estos hechos, que no haya más dolores en este país y que es un proceso como el proceso de paz, no a corto plazo, sino a largo plazo. Entonces, por el momento no podría hablar de perdón y reconciliación hasta no ver los grandes frutos que esperaría como mujer gestora de paz, que no hubieran más dolores en este país. Yo por lo menos no, yo no los perdono porque me cambiaron la vida, porque yo era una persona de que yo era de mi trabajo a la casa y yo hoy en día me tocó volverme sujeta política por defender a mis hijos, que ellos no tienen voz, pero aquí estoy yo para defenderlos y los seguiré defendiendo hasta que Dios me tenga en la tierra, porque ellos me necesitan acá todavía, hasta que se haya justicia. Para nadie es un decreto que uno siente susto, pero ¿sabe qué? Si uno se asusta y se acobarda, entonces van a seguir haciendo lo que ellos quieren y no podemos dejarnos acobardar tampoco, porque es que nos mataron a nuestros hijos, se metieron con nuestros hijos, con lo más sagrado que uno tiene, que son los hijos. Entonces uno no puede quedar así. Nosotras, yo siempre he dicho, mientras que mi nariz tenga hálito y mis huesos tengan carne, ahí estaré exigiendo justicia por estos muchachos, y no solo por los muchachos de Soacha, sino por más de 4.700 casos de ejecuciones extrajudiciales que fueron más visibles en el periodo del mandato de Uribe. Para nadie es un secreto que en el periodo de Uribe, y siendo Juan Manuel Santos ministro de Defensa, para nadie es un secreto. Que los perdone Dios. Yo no.
El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Uno llega y ve esa cama sin descender. Y uno dice, ¿en qué condiciones estará durmiendo? Y uno va a comer y uno dice, bueno, yo aquí comiendo y de pronto mi hijo aguantando hambre. Hasta el 16 de septiembre, la doctora Diana Ramírez de Medicina Legal me llamó a la casa y mi hija Dolly contestó. Entonces ella se quedó mirándome y me dijo, mami, de Medicina Legal, yo sentí un frío terrible, pero sentí que mi vientre era como un témpano de hielo. Entonces yo le dije a Dolly, mami, se acabó la búsqueda, Leonardo está muerto. Él fue desaparecido el 6 de febrero del 2008 y el 8 de febrero él llamó a las 2:30 de la tarde y dijo que estaba en Ocaña, pero la niña le dijo que por favor le hablara más duro, que él no le entendía lo que él estaba diciendo, entonces él le dijo que no podía, no puedo. El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Puedo, como si se estuviera escondiendo de alguien, como si huyera de alguien, como si estuviera cansado. Yo me vine de Valledupar, esa noche viajé toda la noche y llegué aquí como a las 3 de la tarde, yo estaba sentada aquí al pie de la puerta, cuando llega mi hija y me dice, mami, yo no quisiera ser portadora de esa noticia tan horrible, pero mi hermano está muerto. Acá en la comunidad se perdieron 14 jóvenes. Para mí empezó la preocupación a la 1 de la mañana porque mi hijo John Smith llegó a esa hora y le dije, papi, ¿y Leonardo? Me dijo, no, mamita, él recibió una llamada y yo le pasé el teléfono y él solo dijo, patroncito, ya voy para allá. Para mí fue muy difícil estos 8 meses porque